En las montañas del norte de Etiopía, existen monasterios muy antiguos que parecen formar parte de las mismas rocas. Durante siglos, los monjes que viven allí han cuidado libros religiosos muy antiguos. Muchos de esos textos fueron escritos hace más de 1000 años. Mientras en otras partes del mundo muchos documentos se perdieron por guerras, incendios o cambios religiosos, en estas montañas los manuscritos siguieron guardándose en silencio. Pero hace poco tiempo ocurrió algo que llamó la atención de historiadores y expertos en religión. Se encontró un manuscrito muy antiguo, que parece contener enseñanzas de Jesús que no aparecen en la Biblia conocida. Si este texto realmente es auténtico, podría mostrar una forma diferente de entender el mensaje original de Jesús. Una forma más espiritual, más interior y quizá más profunda. No olvides suscribirte a nuestro canal La Última Profecía, presionar el icono de la campana y dejar tu opinión sobre esta historia en los comentarios. En el año 2023, un grupo de investigadores viajó a la región montañosa de Tigray, en Etiopía. Esa zona es famosa por sus monasterios muy antiguos y por las bibliotecas que los monjes han protegido durante generaciones. El objetivo de los investigadores era estudiar y registrar manuscritos antiguos. El líder del equipo llevaba años estudiando textos religiosos. Había revisado muchos libros antiguos, pero en esta expedición ocurrió algo inesperado. El abad del monasterio habló de una bolsa de cuero que llevaba mucho tiempo guardada. Según la tradición del lugar, nadie la había abierto en muchas generaciones. Cuando finalmente la llevaron al cuarto donde se guardaban los manuscritos, todos estaban atentos. Dentro de la bolsa encontraron un libro muy antiguo. Sus páginas estaban hechas de pergamino, y el texto estaba escrito en ge'ez, una lengua antigua que todavía se usa en la iglesia de Etiopía. El título del libro sorprendió a todos. Se llamaba Los dichos ocultos del Maestro sobre el reino interior. Los investigadores empezaron a estudiar el manuscrito cuidadosamente. Tomaron fotografías especiales de cada página para analizar el pergamino, la tinta y la escritura. Los resultados fueron sorprendentes. Las pruebas indicaron que el manuscrito fue escrito aproximadamente entre los siglos IV y V. Eso significa que tiene alrededor de 1,600 años de antigüedad. Los expertos también descubrieron algo interesante. El texto probablemente no fue escrito originalmente en ge'ez. Todo indica que es una traducción de un texto todavía más antiguo, posiblemente escrito en griego o en arameo. Eso hace que el manuscrito sea aún más importante. Para entender por qué este hallazgo es tan interesante, hay que recordar cómo era el cristianismo en sus primeros siglos. En esa época no existía una sola forma de creer. Había muchas comunidades cristianas diferentes. Cada grupo tenía su manera de interpretar las enseñanzas de Jesús. Pero en el año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino reunió a líderes cristianos en una reunión importante conocida como el Concilio de Nicea. Allí se definieron algunas ideas oficiales de la religión. Con el tiempo, muchas enseñanzas que no coincidían con esas ideas fueron rechazadas. Algunos textos incluso fueron destruidos. Sin embargo, Etiopía estaba muy lejos del centro del Imperio Romano. Por eso algunas tradiciones antiguas lograron sobrevivir allí. El manuscrito encontrado tiene una forma muy diferente a la de los evangelios tradicionales que conocemos hoy en la Biblia. En lugar de contar una historia completa sobre la vida de Jesús, como su nacimiento, sus milagros, sus viajes o su muerte, este texto adopta un estilo más íntimo y reflexivo. No se trata de una narración con principio, desarrollo y final. Más bien parece el registro de una conversación profunda. El documento presenta un diálogo entre Jesús y un pequeño grupo de sus discípulos más cercanos, como si fuera una enseñanza privada que ocurrió en un momento de calma, antes de que sucedieran los eventos finales de su vida. Según el propio manuscrito, esta conversación habría tenido lugar poco antes del arresto de Jesús. Es decir, durante las últimas horas antes de que fuera capturado. En ese momento, los discípulos estarían llenos de dudas, miedo y preguntas sobre lo que iba a ocurrir. El texto describe cómo, en ese ambiente de incertidumbre, Jesús decide compartir con ellos algunas de sus enseñanzas más profundas.
En lugar de hablar a multitudes, como ocurre en muchas partes de los evangelios, aquí Jesús se dirige solo a su círculo más cercano. Los discípulos le hacen preguntas, y él responde con explicaciones que parecen ir más allá de lo que normalmente enseñaba en público. El tema principal de esta conversación gira alrededor de una frase muy conocida dentro del cristianismo: el reino de Dios está dentro de ustedes. Esta idea aparece brevemente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 21. Sin embargo, en los evangelios tradicionales esa frase se menciona solo una vez, y no se desarrolla mucho más. En cambio, en el manuscrito etíope, esta idea se convierte en el centro de toda la enseñanza. El texto dedica varias partes a explicar qué significa realmente esa afirmación. Según el manuscrito, cuando Jesús habla del reino de Dios, no se refiere a un lugar físico, ni a un reino político. Tampoco lo presenta como algo que llegará en un momento futuro al final de los tiempos. En lugar de eso, el texto sugiere una interpretación diferente. El reino se describe como una realidad espiritual que ya existe dentro de cada ser humano. No es algo que esté lejos, en el cielo, ni algo que solo pueda experimentarse después de la muerte. Según estas enseñanzas, la presencia de lo divino ya está dentro de cada persona, aunque muchas veces no somos conscientes de ello. De acuerdo con el manuscrito, Jesús enseñaría que el verdadero propósito de la vida espiritual no es buscar a Dios únicamente en templos, rituales o instituciones religiosas. Más bien, el camino espiritual consiste en descubrir esa presencia divina que ya está en el interior de cada persona. En otras palabras, el texto presenta la idea de que el reino de Dios no es solo una promesa futura, sino también una experiencia interior que puede ser descubierta en el presente. Esta interpretación hace que las palabras de Jesús se vean de una manera más profunda y personal, enfocándose en la transformación interior y en el despertar espiritual de cada individuo. El texto explica que cada ser humano tiene dentro de sí una especie de luz espiritual. Según el manuscrito, Jesús enseñaba que el objetivo de la vida espiritual es despertar esa luz. En esta forma de entender la fe, lo más importante no es esperar algo que ocurrirá después de la muerte. Lo importante es descubrir la presencia divina que ya está dentro de cada persona. Esta idea se parece a enseñanzas místicas que aparecen en otras tradiciones espirituales antiguas. Uno de los detalles más sorprendentes del manuscrito es el papel de María Magdalena. En este texto ella no aparece solamente como una seguidora. Participa activamente en las conversaciones con Jesús. Hace preguntas importantes y recibe respuestas directas. En un momento del texto, Jesús la llama, la que comprende. Esto es interesante porque durante muchos siglos la tradición occidental presentó a María Magdalena de otra manera. Sin embargo, algunos textos cristianos antiguos también la muestran como una discípula importante. El manuscrito etíope parece confirmar esa idea. Otra parte del manuscrito aborda uno de los momentos más importantes del cristianismo: la muerte de Jesús en la cruz. Sin embargo, la manera en que este texto explica ese acontecimiento es un poco distinta de la interpretación que muchas personas conocen hoy. En la tradición cristiana más difundida, especialmente en la teología desarrollada durante siglos en Occidente, la crucifixión suele explicarse como un sacrificio. Según esa interpretación, Jesús murió para pagar por los pecados de la humanidad, tomando sobre sí el castigo que correspondía a todos los seres humanos. Esta idea se conoce comúnmente como la doctrina de la redención o de la expiación. Pero en el manuscrito encontrado, la explicación parece seguir otro camino. El texto no presenta la muerte de Jesús principalmente como un pago o un intercambio por los pecados de las personas. En cambio, la describe como una demostración profunda del camino espiritual que todo ser humano puede llegar a recorrer a lo largo de su vida. En esta interpretación, la cruz no es solo un símbolo de sufrimiento o castigo. Se presenta más bien como un ejemplo de cómo enfrentar el dolor, las dificultades y los desafíos de la existencia humana con una comprensión más profunda. El manuscrito sugiere que Jesús aceptó el sufrimiento no porque fuera necesario castigar a alguien, sino porque ese proceso revelaba una verdad espiritual más grande. Según esta visión, el dolor y las pruebas de la vida no tienen que ser vistos únicamente como algo negativo.
también pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento interior. Desde esta perspectiva, el sufrimiento no aparece como un castigo impuesto por Dios. Más bien se entiende como una experiencia que forma parte del proceso humano de aprendizaje, transformación y despertar espiritual. El texto parece indicar que, al enfrentar el dolor con conciencia, comprensión y amor, una persona puede descubrir un sentido más profundo en su propia vida. Por eso, en el manuscrito, la cruz adquiere un significado más simbólico. Representa el punto donde se encuentran dos realidades. Por un lado, el dolor, las limitaciones y las dificultades propias de la vida humana, y por otro, la capacidad del ser humano de elevar su conciencia y encontrar un significado espiritual incluso en medio de esas experiencias. En ese sentido, la cruz se convierte en un símbolo de transformación. No solo recuerda el sufrimiento de Jesús, sino que también representa el camino interior que cada persona puede recorrer cuando enfrenta sus propias pruebas con comprensión y esperanza. De esta manera, el manuscrito propone una lectura más interior del significado de la crucifixión. No se centra únicamente en un evento histórico, sino en el mensaje espiritual que ese acontecimiento podría transmitir sobre la capacidad humana de transformar el dolor en crecimiento y sabiduría. Durante los siglos IV y V, el cristianismo comenzó a organizarse como una institución. Se crearon jerarquías religiosas y estructuras de autoridad. En ese contexto, algunas enseñanzas espirituales más personales podían resultar difíciles de aceptar. Si cada persona puede encontrar a Dios dentro de sí misma, la religión organizada pierde parte de su control. Por esa razón, muchas corrientes espirituales antiguas desaparecieron de los textos oficiales. Mientras tanto, en Etiopía los monjes continuaron copiando manuscritos durante siglos. Muchos de ellos no sabían que algunos textos habían sido rechazados en otras partes del mundo. Para ellos simplemente eran escritos sagrados. Gracias a esa tradición, Etiopía posee hoy una de las colecciones de manuscritos antiguos más grandes del mundo. Y muchos de esos textos todavía no han sido estudiados completamente. A veces los descubrimientos más importantes no ocurren en grandes excavaciones. A veces están esperando en silencio durante siglos. Guardados en bibliotecas antiguas. Escondidos en monasterios entre montañas. Durante más de 1700 años, este manuscrito permaneció oculto. Ahora, finalmente, el mundo empieza a conocerlo. Y quizá todavía hay muchos otros secretos esperando ser descubiertos.